Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo 25, versículo 13, allí tomaremos como base para todo lo que hablaremos en el día de hoy. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, una vez más, agradeciendo, Señor, esta gran bondad y misericordia que tú tienes para con nosotros. El poder reunirnos, el poder congregarnos, el poder recibir tu palabra, el poder ser ministrados, el poder adorar, exaltar tu nombre. Sin duda, Señor, es un privilegio poder hacerlo. Gracias por cada hermano y hermana que en esta noche están aquí y por quienes se nos unen también a través de los medios de comunicación. Sea tu gracia divina en una forma especial sobre cada vida y corazón para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a usar como título en el día de hoy a este mensaje o a este tema, la importancia de velar. La importancia de velar. La parábola de las 10 vírgenes es la que inicia, por supuesto, este capítulo 25. Y cuando leemos los versículos 1 y 2 para iniciar este tema, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Estos dos versículos nos muestran lo que el Señor Jesús hace. Nuestro Señor Jesús comienza, por supuesto, haciendo una comparación entre el reino de los cielos y las 10 vírgenes. Así lo hace para que nosotros podamos entender cómo es el reino de los cielos, en cierta manera, en lo que Él está enfocando. Cuando vamos a la tradición judía y la estudiamos un poquito y analizamos lo que es la tradición judía para el casamiento, el matrimonio en este caso, era muy diferente, por supuesto, a lo que hoy día conocemos como matrimonio. Actualmente no se hace eso porque la tradición judía, aunque ellos siguen haciéndolo, pero la tradición judía no proliferó ni creció en el mundo entero en ese sentido. Ahora, la tradición judía de casarse era muy diferente, como dije, a este tiempo. La decisión de unirse en matrimonio comenzaba incluso cuando ambos eran muy niños y era un arreglo entre los padres de los futuros cónyuges o futuro matrimonio. Y los padres hacían este acuerdo para que sus hijos luego a cierta edad pudieran contraer matrimonio. De esta forma entonces se realizaba la mayoría de los matrimonios. Sin embargo, era en esta etapa donde cualquiera de las dos partes podía retractarse de ese compromiso hecho sin ningún problema. O sea, cuando un padre de familia decidía no entregar a su hija o no entregar a su hijo para que se casara, podía romper aquello y no había problema. Pero luego de esto, ya acercándose al matrimonio, cuando ya tenían cierta edad, ¿no?, venía el desposorio, así se llamaba, el desposorio. Es como nosotros hoy día le llamamos al noviazgo, ¿no?, el cual era un compromiso de unión matrimonial. Se realizaba a través de una ceremonia donde ambos se comprometían a unirse para ser una sola carne, y a partir de aquí se convertían en cierta manera en esposos, de acuerdo a la tradición judía. Aunque no estaban casados, ya, y aunque estuvieran desposados en cierta manera, de acuerdo a su tradición, aún no podían vivir juntos en la misma casa o tener relaciones sexuales porque no estaban casados literalmente. Pero ya estaban
comprometidos en el desposorio que ellos realizaban. Finalmente tenemos el matrimonio. Y el matrimonio era la consumación del compromiso, era la consumación también del desposorio, y ambos se unían como una sola carne y pasaban a ser marido y mujer. En esta etapa final del desposorio, antes del matrimonio, la consumación en sí del matrimonio que el esposo tenía con la esposa, tenía que prepararse el esposo para ir por la esposa. Y justo allí, por supuesto, se iniciaba el periodo de fiesta, que generalmente duraba una semana, 7 días prácticamente. Y era durante ese periodo donde la esposa esperaba en su casa al esposo para que viniera por ella, y también le acompañaban algunas doncellas, esa es la palabra, algunas doncellas. Ahora, el punto con todo esto es que nadie sabía en qué momento el esposo llegaría. Así que tenían que velar por la noche esperando su repentina aparición. De acuerdo a Mateo capítulo 25, versículo 3 al 5, el Señor Jesús comienza a relatar esto y dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, está diciendo el Señor, tomaron las lámparas con aceite, pero no tomaron aceite de reserva. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En estos versículos entonces nos recalca la importancia de estar preparados para su segunda venida. Nos está hablando a nosotros como iglesia para que estemos preparados. Las 10 vírgenes, de acuerdo a estos versículos, tomaron lámparas para sí mismas, con la diferencia que las 5 prudentes tomaron también sus vasijas con aceite y las otras 5 no. En la Biblia, entonces, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Todos lo sabemos cuando vemos en la Escritura. Por ejemplo, cuando los reyes y sacerdotes se iniciaban en su posición, eran ungidos con aceite y el Espíritu Santo, por supuesto, venía sobre ellos. Por lo tanto, el aceite venía a representar aquí al Espíritu Santo. Cuando miramos también en la historia, los levitas tenían la responsabilidad de mantener el suficiente aceite para hacer arder las lámparas continuamente en el tabernáculo. Las lámparas no podían apagarse. Vemos también allí el libro de Samuel cuando habla, dice que la lámpara del templo parece que se había apagado, ¿no? Hay problema aquí, ¿no? En este sentido, y eso es lo que vemos en lo que es el área del aceite. El aceite debía hacer arder las lámparas en el tabernáculo para que de alguna manera la presencia de Dios estuviera allí. Ahora, en este sentido, el mantener ardiendo las lámparas con aceite era el símbolo de la constante presencia del Espíritu Santo. Eso viene a ser el símbolo. Por lo tanto, también viene a ser símbolo del Espíritu Santo constantemente en nuestras vidas, y a cada uno de nosotros debemos ser muy responsables de que esa llama no se extinga, de que esa llama no se apague. Es lo mismo que le decía Pablo a Timoteo, que él tenía que hacer arder ese fuego que había dentro de él. Ahora, por ello Pedro también nos recuerda que debemos vivir santa y piadosamente, recordando su segunda venida, que ya está pronta, que ya pronto aparece por nosotros. Cuando volvemos a la historia que nos cuenta el Señor Jesús, esta parábola, dice que las 5 vírgenes que fueron prudentes y tomaron para sí vasijas y llenaron, por supuesto, esas vasijas con aceite para tener de reserva, de repuesto por si el esposo se tardara, ellos tendrían ese aceite de reserva para sus lámparas, y estas lámparas no se apagarían, porque si se tarda el esposo, ellas podrían mantener ardiendo esas lámparas. Pero las otras 5 no hicieron eso, así que fueron descuidadas, y la Biblia dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Como creyentes, como hijos de Dios, nosotros constantemente debemos estar alertas,
siempre alertas, velando y estando preparados, por supuesto, porque nadie sabe el momento en que nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Sin embargo, muchos pueden ser descuidados, muy descuidados, creyendo que su Señor aún no viene y como las 5 vírgenes insensatas viven descuidadamente. Ayer hablaba con un hermano en un momento de esparcimiento, ¿no? Hablaba con él y nos reíamos un poco de eso, pero hay una gran verdad en la situación. No sabemos cuándo vamos a partir. Cuando yo tenía 20 años, 19 años, 22 años, para mí la vida se veía con muchos años por delante. Hoy ya no puedo decir lo mismo, que aunque no soy viejo, pero increíblemente ya los años han avanzado y uno no puede decir, voy a vivir hasta los 80. La Biblia dice que entre 70 y 80 los más robustos. Por lo tanto, no sabemos. Y más aún, no tenemos idea que se nos presentará el día de mañana y podemos partir en cualquier momento, ya sea individualmente o que el Señor venga por nosotros. Por lo tanto, en esto tenemos que estar preparados. No podemos ser descuidados y pensar que, bueno, el Señor posiblemente todavía no venga. Perfecto, pero ¿qué pasa si te encuentra la muerte? Usted y yo no sabemos cuándo partiremos de esta tierra. Podemos estar muy bien físicamente en cuanto a ninguna enfermedad que haya golpeado nuestra vida. Los infartos vienen, suceden, ocurren, los accidentes ocurren. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede pensar siquiera en que va a estar vivo el día de mañana. Simplemente estamos en las manos de Dios. Y si mañana amanece, para nosotros vamos a tener que decir como el salmista David, este es el día que ha hecho Jehová para mí, me alegraré y me gozaré en él. No nos queda más que hacer. Entonces, no podemos ser descuidados porque el Señor viene. Y estas 5 vírgenes fueron tremendamente insensatas y vivieron descuidadamente. No se prepararon, y eso es lo que nos muestra aquí la Biblia. Por ello el apóstol Pablo usa una metáfora también de vivir como de día y no en la oscuridad. Nos exhorta a vivir en la luz, nos exhorta a vivir en la presencia de Dios y no en las obras de la carne, porque el tiempo de su regreso es pronto y no sabemos cuándo el Señor vendrá y nos puede sorprender. La Biblia dice que a nosotros no nos sorprenderá porque estaremos esperándole, pero que hay de aquellos que espiritualmente han decaído, que espiritualmente han perdido su fuerza, su energía, sus ganas, su deseo y se dejan estar y lamentablemente no están preparados para cuando Él venga. La palabra de Dios dice, y Pablo habla a los romanos en el capítulo 13, versículos 12 al 14, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Todo esto, lo que Pedro dice, nosotros como cristianos debemos ser prudentes y vivir preparados para su pronto regreso y no ser sorprendidos. En este tiempo de fiestas, hoy día estaba en un lugar y 2 personas conversaban delante de mí porque hay que hacer fila en todas partes, ¿no? Y ellos conversaban muy amenamente del 18, que iban a hacer y la carne que está muy cara y que no hay dónde comprar, que fueron a ver un chivo y no era muy caro y todo ese tipo de cosas, de conversaciones de ellos que estaban ahí. Estaban a lo mejor y de repente uno de ellos se vuelve a donde mí y dice, ¿qué piensa usted? Yo le dije, si está tan caro, mejor no comer carne. El otro dijo, buena solución, dijo, no hay que comer carne. La gente puede estar pensando un montón de cosas. ¿Por qué digo esto? Porque todos de alguna manera planificamos ciertas cosas y lo hacemos en base a lo que queremos hacer, nuestros deseos, nuestros anhelos. Pero debemos planificar siempre nuestra vida en el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Un pastor también me llamaba y me decía, pastor, ¿qué va a hacer usted para el 18 con la iglesia? En el buen sentido de la palabra. ¿Usted va a hacer cultos normales o va a suspenderlos porque algunos hermanos no van? Yo le dije, no, vamos a hacer cultos normales. Vamos a hacer cultos el sábado, el domingo, y los que llegan, llegan.
¿Por qué? Porque creemos que tenemos que estar preparados. Ahora, si quieren comer algo en la tarde, tienen toda la tarde del domingo para poder estar con la familia. Pero en la mañana adoramos al Señor. Y esa es la realidad. Entonces, debemos en este sentido también prepararnos y estar preparados en todo momento. Yo sé, alguien dirá, bueno, es que el Señor no va a venir justo el sábado por la noche, ni justo el domingo por la mañana. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si voy al culto, me estoy preparando. Estoy recibiendo palabra de Dios que me guía, que me dirige o que me enfoca en la voluntad del Señor. En Mateo capítulo 25, versículos 6 al 10 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10 en realidad, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. A la medianoche, cuando el sueño es más profundo y nadie se lo esperaba, el esposo llegó. A la medianoche. Este es el factor sorpresa, si podríamos llamarle nosotros, ¿no? Es que aquí se destaca en este versículo el factor sorpresa. Cuando nadie lo esperaba, vino. El esposo apareció cuando menos se le esperaba, cuando todos estaban desprevenidos, si se le puede llamar así. Pero al oír que venía, al oír el clamor, las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero pronto las insensatas se dieron cuenta de que sus lámparas estaban apagándose y literalmente se iban a apagar, entonces no tenían consigo aceite. Ese descuido les afectaría, y por supuesto al ver que el aceite no les iba a alcanzar, le estaban pidiendo a las prudentes que tenían más aceite para sus lámparas que les facilitaran, y estas no quisieron arriesgarse y sencillamente les dijeron que fueran ellas a conseguir más aceite o a comprar más aceite. ¿Qué pasó aquí? El descuido de las insensatas les costó carísimo. Por eso se le llama las vírgenes insensatas, o imprudentes en realidad también se le puede llamar, ya que al regresar, cuando ellas regresaron ya de haber ido a comprar, la puerta estaba cerrada y no hubo oportunidad de poder entrar a la fiesta. Esta parábola nos deja, no sé si llamarles, dos lecciones espirituales, dos enfoques que podríamos encontrar aquí. Primero, que nadie sabe a qué hora vendrá el Señor. Su regreso será totalmente repentino y por tanto lo que tenemos que hacer es velar. Velar. Segundo, debemos ser prudentes en cuanto a nuestra manera de vivir. O sea, no podemos descuidar nuestra vida espiritual. El hacerlo sería sinónimo de imprudencia. Si descuidamos nuestra vida espiritual, entonces seríamos imprudentes. La palabra de Dios nos enseña entonces aquí que Jesús ascendió al cielo para estar al lado de su Padre. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Por tanto, debemos nosotros vivir velando, preparados por su pronto regreso. La promesa que el Señor nos hace es que Él retornará por nosotros, volverá por nosotros. Y sin importar que tantas otras personas lo nieguen o digan que no será así, la palabra de Dios se cumplirá sí o sí. Ahora, nosotros los cristianos nos gozamos con la esperanza de su regreso, con la esperanza de su retorno. Lo hemos estudiado en estos capítulos de Mateo y sobre todo hemos visto también cómo Pablo habla mucho acerca de eso, que el Señor retornará, regresará por los suyos, y nosotros debemos alentarnos también con esas palabras. Ahora, las vírgenes prudentes son diferentes de las insensatas, pero increíblemente solamente en una cosa. Solamente en una cosa son diferentes. Tuvieron la precaución de tomar aceite
para rellenar sus lámparas. Esa es la única diferencia. Todo lo demás es igual. Eran vírgenes. Todas eran vírgenes. Todas cabecearon. Todas se durmieron. Todas llevaban lámparas. Sus lámparas tenían aceite. La diferencia es que las prudentes llevaban consigo, aparte, aceite. Así que usted debe siempre estar preparado. No debe faltarle el aceite, que es tipo del Espíritu Santo en su vida, para que ante cualquier circunstancia o situación usted no decaiga, sino que siga esperando la promesa cumplida del Señor. Pasemos al siguiente tema, la parábola de los talentos. Me encantaría poder seguir ahí en las vírgenes, pero el tiempo no nos daría. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Así comienza esta parábola. Aquí se dice que este hombre se fue lejos y estas palabras se traducen, por supuesto, de una palabra griega que es apodomeo, que literalmente significa irse a otro país que está muy lejos. Esto significa que el hombre tardaría mucho en volver, tardaría mucho en regresar, en retornar. Y es obvio entonces que se trata de una persona que posee muchas posesiones y estas son repartidas a sus siervos. En este caso pone a 3 como el ejemplo. Esta parábola describe muy bien lo que Jesús ha hecho con su iglesia. Está enfocada en eso. Porque el Señor partió para estar, por supuesto, con el Padre, para interceder por nosotros, pero Él un día regresará. Sin embargo, antes de que esto suceda o antes de que Él se fuera, repartió dones a sus siervos para que sus siervos lo usaran, en este caso, dentro de la iglesia del Señor. Veamos aquí algunos versículos más. Mateo 25, versículo 15 al 18, que dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En este versículo o en estos versículos podemos aprender al menos 3 principios espirituales que son fundamentales. El primero de ellos es que el Señor ha repartido dones a su iglesia y eso no lo podemos negar. Dios ha repartido dones a su iglesia. Y si usted es iglesia del Señor, algún don ha recibido de parte del Señor. Una vez alguien me preguntaba en una temática que dábamos, decía: ¿cuántos dones tendré yo? Como mínimo 1. De ahí para arriba. Usted no puede decir no tengo nada. No, si usted fue llamado por el Señor, salvo por el Señor, Dios le ha entregado algún don. Así que parte de ahí, de 1 parte. Otro tendrá 2, otro tendrá 3, otro tendrá 4, otro 5. Y alguien dice hasta ahí nomás porque dice que es 5. No, pueden haber muchos más. Ahora, lo segundo que nos muestra esto es que estos dones se han repartido en medio de la iglesia según la capacidad que cada uno posee. Y finalmente, estos dones han sido entregados a la iglesia para ponerlos al servicio del reino de Dios. Estos no son dones para utilizarlos para nuestro propio provecho, sino que son dones para utilizarlos en el servicio a la obra de Dios. Amén. Ahora, el texto nos habla que este hombre repartió talentos a sus siervos. La palabra talento se traduce del griego talanton, ahí sí, talanton, la cual era una unidad monetaria de peso, digamos así, de valor, cuyo valor dependía del lugar, por supuesto, donde estuviera. Usted sabe que a veces los dineros no valen lo mismo en cada país, ¿no? En cada lugar es diferente a veces. Ahora, la época en la que esto sucedió, un talento podía ser determinado por el peso, por ejemplo, en cobre, en plata o en oro. Un talento podía llegar a valer en esa época hasta 6,000 dracmas. 6,000 dracmas
siendo una dracma el salario de una jornada de trabajo. Entonces, los talentos fueron repartidos a cada uno en diferentes cantidades. A uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos, a otro se le dio 1 talento. También es muy bueno entender esta parábola y desde la perspectiva de Dios, que Dios nunca ha estado de acuerdo con la igualdad. Trae complicaciones esto cuando uno dice así a veces. No, es que todos tenemos que ganar igual, todos tenemos que ser iguales. No, Dios no está de acuerdo con eso. Dios da de acuerdo a las capacidades. O sea, nadie puede discutir. Es que a mí me ha ido mal. Tiene capacidades, esfuércese, haga sacrificios y salga adelante. El trabajo, hermano querido, ayuda para poder surgir. Algunos dicen que yo trabajo y trabajo y no surjo. Tenemos que ver por qué y en qué está trabajando, por qué no surge. Esto todo es un asunto que no los vamos a meter en eso, pero quiero también que entienda que a través de la parábola de los talentos, el Señor nos pone claramente que Él nunca ha estado de acuerdo con la igualdad. Absolutamente. Recuerdo hace mucho tiempo atrás, un hermano tenía un problema bien serio, vino a mi oficina, conversamos por largo rato, me contó toda la historia, la complicación que él tenía, y me contaba que en realidad en su familia eran varios hermanos, y lógicamente cada uno de ellos comenzó a crecer, a madurar y se enfrentaron a la vida, se casaron, varios de ellos, y en realidad trabajaban y se esforzaban y cada uno iba logrando su negocio o su bienestar de acuerdo al trabajo que tenían e iban comprando sus cositas y qué sé yo, surgiendo. Pero había uno de los hermanos que nunca sentó cabeza, que era un cabeza loca, dijo, que en realidad se lo pasaba en puras fiestas, todo lo que podía ganar se lo tomaba, en realidad nunca asentó cabeza. Y la mamá de ellos le decían que ellos tenían que ayudar a su hermano que le iba mal. En realidad no le iba mal, lo que pasa es que despilfarraba todo. Entonces él decía, ¿qué es lo que hago, pastor? Porque, o sea, no puede ser que nosotros que hemos trabajado, nos hemos sacrificado, nos hemos esforzado y hemos logrado lo que hemos logrado con mucho sacrificio, ahora tengamos que darle a nuestro hermano que no hace nada, que ni trabaja, que pasa todo el día casi durmiendo y en la noche la hace bohemia con lo que nosotros podemos darle. Y ahí yo le apliqué esta parábola. Yo le dije, Dios nos da capacidades, Dios nos da talentos, pero somos responsables y tenemos que ser responsables con lo que el Señor nos entrega. Y en esto no puede ser que alguien exija igualdad de derechos o de dinero cuando nunca se ha esforzado. No sé si entiende eso. En esto tiene que entenderse. Entonces, cuando vemos aquí lo que el Señor hace, le da 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, 1 talento a uno, conforme a la capacidad. Y luego se fue lejos. Aquí se nos dice en esta parábola que todos sus siervos recibieron parte de la riqueza de este hombre rico, según por supuesto su capacidad. Ninguno se quedó sin recibir, porque al que menos le dio 1, y al que más le dio 5 talentos. De igual forma, dentro de la iglesia el Señor ha repartido diferentes dones con el fin, por supuesto, de que estos sean puestos al servicio del pueblo de Dios, al servicio del pueblo de Dios. Siempre yo le digo a los hermanos cuando estudian alguna profesión, le digo, hermano, cuida de que cuando Dios te dé el título, cuida de que cuando Dios te entregue la bendición de salir y poder trabajar, cuida de que aquel talento que Dios te ha dado y te ha entregado y te ha capacitado, ponlo a disposición de la obra de Dios. Porque si no, ¿de qué sirve? No, el hermanito ya se tituló, se fue, nadie lo mueve más porque en realidad ya él es un profesional. O sea, solamente tienes que venir cuando no eres profesional a la iglesia. Entendamos eso. Todos los dones y talentos que Dios nos entrega son para ser puestos al servicio de Dios y su pueblo. Al servicio de Dios y su pueblo. Hay gente que me ha preguntado a mí muchas veces, pastor, ¿y usted en qué se ganaba la vida? Porque todos piensan que el Señor me encontró en una esquina parado sin hacer nada. Y dijo, oye, ven,
trabaja en la obra, te va a ir bien. No. Yo fui carpintero, trabajé en construcción de casas, trabajé en construcción de grandes edificios y también trabajé, por supuesto, en construcción de copas de agua. Tengo muchos trabajos que hice. También soy mueblista, carpintero en ese sentido, hago muebles. ¿Ya? Por ahí vamos, si alguien me quiere mandar a hacer algo. Como si me quedara tiempo. También en mi tiempo hice negocios y lógicamente esa capacidad está allí. Y uno pone todo lo que uno sabe al servicio del Señor. O sea, a veces yo bromeo con los hermanos, si algún día el Señor me despide, cosa que difícilmente lo veo, este llamado es irrevocable, pero si algún día el Señor me despide, Él me dio talentos, me dio capacidades para ganarme la vida. Y eso también debemos entenderlo. Entonces, ante esta realidad, cuando Dios nos da talentos, debemos ponerlos al servicio de la obra de Dios. Veamos lo que dice Pablo. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6 al 8. Pablo dice en Romanos 12, versículo 6 al 8. Disculpe que lo enrede ahí. Capítulo 12, versículo 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, y ahí levantamos la mano porque tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. O sea, el Señor nos pone allí a través de Pablo la realidad de lo que Dios nos ha entregado. Tenemos dones, tenemos capacidades y debemos ponerlas al servicio del Señor. En estos versículos, entonces, la palabra don se traduce, por supuesto, de la palabra griega charisma o charisma, como también algunos la pronuncian, la cual literalmente significa regalo. ¿Qué hemos recibido de parte de Dios? Un regalo. Y, por supuesto, y hace referencia a una facultad milagrosa que el hombre recibe de parte de Dios. O sea, no es que usted o yo sea talentoso por forma natural. Dios nos ha dado esa capacidad, Dios nos ha dado esa bendición, ese talento. Entonces, en la iglesia Dios ha repartido diferentes dones. Y dice ahí, profecía, capacidad de servicio, capacidad de enseñar, capacidad de exhortar, capacidad de repartir, de presidir, en fin, todos son dones que Dios nos ha entregado. O sea, no es que usted dice, no es que yo lo aprendí en la universidad o lo aprendí en tal lugar, pero Dios le dio la capacidad para aprenderlo. Yo siempre le digo a los hermanos, si Dios no está metido en el asunto, usted no aprende nada. Usted sería un cabeza dura. Pero gracias a Dios, Él siempre nos da la capacidad para aprender. Ahora, es importante notar entonces que la palabra dice que estos dones deben usarse conforme a la medida de la fe, sugiriéndonos entonces que cada uno lo debe ejercer en la medida y la capacidad de lo que lo ha recibido o con lo que lo ha recibido. Ahora, es muy parecido a la forma en cómo el Señor repartió los talentos a estos siervos de acuerdo a la parábola, ¿no? Y considerando todo lo anterior, la parábola relata cómo después que el Señor entregó estos dones o estos talentos a sus siervos, Él partió, se fue lejos. Y cada uno de los siervos se puso a trabajar los talentos que habían recibido. O sea, nos está gritando la palabra diciéndonos lo que tienes que hacer ahora es trabajar lo que Dios te ha dado. Entonces, de esta forma nuestro Señor Jesús nos enseña la responsabilidad que tenemos como cristianos en desarrollar nuestros dones y nuestros talentos de la mejor manera y para provecho del reino de Dios. O sea, mientras más nosotros trabajamos en la obra de Dios, más talentos vamos a poder adquirir. Si yo me quedo de brazos cruzados y no hago nada en la obra, ahí voy a estar toda la vida porque ni siquiera estoy trabajando el talento que Dios me dio. ¿Cómo voy a poder producir otro? ¿O cómo voy a poder generar otro talento? ¿O cómo Dios me va a dar otro talento si no estoy trabajando?
Esto también se puede aplicar como cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero tener más fe. El Señor nos dice de arriba, usa la que tienes, después te doy más. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, lo cual significa que debemos ser responsables en cómo lo estamos haciendo o cómo estamos utilizando los talentos que el Señor nos ha dado. A pesar de que esta parábola, hermano querido, vemos a dos siervos que fueron muy diligentes en trabajar los talentos de su Señor. Él les había encomendado esta misión, les entrega los talentos para que lo trabajen y generaron ganancias. Pero vemos también el contraste, ¿no? Este contraste de diligencia con el siervo que fue y escondió su talento, que fue totalmente diferente a los otros dos. Recordemos algo, en tiempos de Jesús algunas personas creían que negociar el dinero era un riesgo muy grande. Y era un muy mal negocio dejarlos en el banco, porque también podían robar los bancos y quedar en bancarrota. Otros creían que los bancos en realidad no eran seguros. Entonces, ¿qué es lo que optaban a hacer? Normalmente, tradicionalmente, llegaban y escondían el dinero, hacían un hoyo, lo enterraban, el dinero en un lugar, en cierto lugar donde ellos solamente conocían. Por eso también ahí usted ve, ¿cierto?, en esas películas antiguas que siempre buscaban el tesoro, que no era ningún tesoro, en realidad era el dinero que alguien escondió. Aquí hay una cruz, una X, ahí buscaban. Eso era más o menos lo que ellos hacían. No lo ponían ni en un banco, porque podían robar el banco y perdían todo, y no lo invertían tampoco porque era riesgoso. Pero usted y yo sabemos que en todo orden de cosas hay que correr riesgos. No se puede estar con esos temores toda la vida, sino que en esto hay que correr riesgos. Así que eso era más o menos lo que sucedía. Ahora, esta opción de esconder el dinero o el talento que se le había dado fue una acción de total irresponsabilidad que simboliza la actitud negligente de no aprovechar al máximo los dones o las habilidades y talentos que Dios nos ha dado. O sea, nosotros no podemos esconder el talento. Es como Pablo por allí dice, no recuerdo las palabras, solamente parafraseando el versículo, ¿por qué te haces como que no lo recibiste cuando en realidad lo recibiste? O sea, hemos recibido mucho de Dios. Algunos sí, sé que honestamente no se han dado cuenta de los dones o los talentos que tienen de parte del Señor, pero porque recién están ingresando al Evangelio y están recién conociendo al Señor. Pero hay unos que llevan añazos ya, añazos, digo yo, mejor dicho, para no decir que están viejos, ¿no? Añazos, y todavía están preguntándose, ¿yo qué talento tendré? Hermano querido, por favor. Ahora, Mateo 25, 19 al 23, veamos lo que sigue diciendo aquí. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Lo que nos muestra aquí entonces el Señor Jesús es que después de mucho tiempo el Señor regresa a ajustar cuentas con ellos y ver, por supuesto, cómo administraron los talentos que se les había dado. Esta parábola nos enseña que un día nuestro Señor Jesucristo va a regresar por cada uno de nosotros y va a ajustar cuentas con cada uno de nosotros. Y aunque la salvación es gratuita, y eso no lo podemos obviar, o sea, no lo podemos negar, es una realidad, no es por obras la salvación. Las recompensas serán ganadas en función de lo que hicimos en la tierra, y en esta parábola lo vemos perfectamente. También Pablo por allí dice que lo que hicimos estando fuera del cuerpo
o en el cuerpo. Ahora, si nos damos cuenta en esta parábola, vemos que cada uno de los siervos fue recompensado según la obra que había realizado, lo cual nos enseña entonces que las recompensas en el cielo serán diferentes para cada creyente. Esto según la obra que cada uno haya realizado. Vuelvo a insistir, no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la responsabilidad que hemos tenido por los dones que hemos recibido de parte de Dios. Mateo 25, 24 al 30, veamos. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto es muy profundo, hermano querido, tiene para mucho aquí. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola no termina sin considerar el castigo que recibió el siervo negligente, que fue y escondió el talento, por supuesto, que su señor le entregó. Aquí vemos entonces la excusa que el siervo negligente le da al señor. Lo conoció como un hombre duro que siembra y recoge donde no esparció, porque le tuvo miedo y decidió esconder el talento que le había dado para devolvérselo el día en que él regresara. Sin embargo, y esto hay que entenderlo, sin embargo, aunque el siervo negligente le regresó el talento al Señor, esto desagradó al Señor y por esto fue castigado. Esto es como llegar al cielo, ¿no? Y voy a poner, no sé, el talento de cantar nomás, ya de cantar por último, aunque alguien puede discrepar de eso, es solamente como un ejemplo. Y Dios me da el talento de cantar y yo no canto nunca. Y me muero y me voy al cielo. Y allá el Señor me dice: vamos, quiero arreglar cuentas contigo. Yo te di un don, te di un talento para cantar. Cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Cuántos volúmenes grabaste? Señor, aquí está tu talento. En realidad nunca canté. No sé si me siguen eso. Sería lo mismo que hizo este siervo. Escondió el talento para devolverle lo que su señor le había dado. ¿De qué sirve que el Señor nos haya dado un talento y no lo trabajemos y después se lo devolvamos, como dice, intacto? No le pasó nada. No sirve así. La palabra aquí, la palabra negligente, hace referencia a alguien perezoso, con falta de voluntad de hacer algo. Entonces, con estas palabras, el pecado de este siervo negligente queda totalmente revelado y por su actitud indolente, su castigo queda más que justificado. En primer lugar, aquel talento que se le había otorgado y que él de manera irresponsable no lo había valorado, le es quitado y dado al que tenía más talentos. Este principio espiritual es muy cierto, ya que aquellos por su negligencia, esos que no se preocupan por desarrollar sus dones, por desarrollar sus habilidades, tienden a perder aún lo poco que tienen, y aquellos que por su responsabilidad ya tienen mucho, por su esfuerzo consiguen aún más en la vida. Por tanto, nosotros tenemos que aprender de esto. Hay muchos hermanos que se quejan a veces, dicen, no sé qué pasa, pero este hermano llegó hace poco y mire cómo va, ya va, pero... Oiga, hace de todo, es canapeste, hermano. Y el problema es que usted no ha trabajado sus dones, sus talentos. A duras penas lo podemos traer a la iglesia. Hermano, ¿cuándo va a ir a la iglesia? No sé. Hermanos, venga a alabar al Señor. No, de repente. Y el otro no, quiere estar en toda. Entonces, al final Dios le da más a aquel que quiere trabajar que al que no quiere hacer nada. O sea, ¿para qué lo va a llenar el Señor a usted de talentos si usted no quiere hacer nada? Se le pide algo y dice, no, eso no. Esto es como un tío que tenía yo que siempre llegaba con sed a la casa.
Se la conté, ¿cierto? Sí, se la conté. Siempre llegaba con sed. Y llegaba ahí, oye, Lala, le decía a mi mamá, Lala, tengo sed. Decía, ¿te doy agüita? No, dijo, es de otra sed. ¿Tengo un juguito ahí? No, es otra la sed que tengo. ¿Una bebida? No, ¿sabes qué otra la sed que tengo? Ah, ya dijo, anda a tomar nomás tranquilo. O sea, en el fondo hay gente que pasa eso. No sé lo que quieren, no sé lo que quieren hacer, porque al final nadie sabe. Entonces cuando vemos lo que es la obra de Dios, el servicio de la obra de Dios, no quieren hacer nada y uno no puede estar a la chunte, como dice, apuntándole qué es lo que realmente quieren. Si lo primero y lo primordial es servir al Señor, poner a disposición los talentos que tenemos. Entonces aquí aprendemos en esta parábola y nosotros debemos ser muy cuidadosos, ser responsables. Entonces, cuando nos esforzamos, conseguimos mucho más de parte del Señor porque siempre Dios nos va a dar cuando nosotros estamos siendo responsables. Por lo tanto, tenemos que velar, al mismo momento ser sobrio en nuestra manera de vivir, cuidando nuestra vida espiritual y desarrollando, por supuesto, con responsabilidad los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Todas esas habilidades que el Señor nos ha dado para que podamos de esa manera engrandecer el reino de Dios, entregar lo mejor siempre para el Señor. Amén, dice amén usted. Pasemos al otro punto, el juicio de las naciones. Mateo 25, versículo 31 al 33. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos a los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando el Señor regrese en su venida, será con toda su gloria. Dice que sus ángeles le acompañarán y él establecerá su trono. Ahora bien, nuestro Señor no solo vendrá a establecer su trono de justicia en esta tierra, sino también traerá el juicio sobre todas las naciones. Dice que a los injustos les llama cabritos, un animal cuya naturaleza es muy diferente, por supuesto, a la oveja. En este caso, la oveja vendría a ser el justo. Y con esto muestra claramente la diferencia que el Señor hace y va también a realizar en ese día. Ahora, por estos versículos podemos entender que aquel día del Señor, Él hará diferencia entre el justo y el injusto, entre el santo y el impío, entre la oveja y el cabrito. Hoy en día quizás el mundo le da muy poco valor a los principios del Evangelio y aquellos que por ellos viven de alguna manera siempre están siendo criticados y avergonzados. Muchos pueden preguntarse si vale o no la pena vivir el Evangelio con toda la presión que existe hoy día, pero la verdad es que llegará el día en donde se hará la diferencia, en donde se hará justicia. Y aquellos que hicieron justicia serán honrados por ello, mientras aquellos que no lo hicieron lamentarán su decisión. Veamos lo que dice Mateo 34 al 40 del capítulo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Importante destacar el punto que dice ahí: a uno de estos hermanos más pequeños. Por ahí también la Escritura dice: a los primeros que hay que ayudar es a los de la familia de la fe. Ahora, en estos versículos vemos que
el tema de la recompensa de los justos por todas las obras que realizaron en vida. Eso será en realidad. No debemos confundirnos, hermano querido, y creer que la salvación es por obra, ya que es un regalo de Dios la salvación y se alcanza por fe y gracia de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Sin embargo, esto no significa que como cristianos no tengamos que hacer buenas obras. Y aquí se nos enseña entonces que estas serán recompensadas el día en que pasemos a la presencia del Señor. A estos Jesús les llama benditos de su Padre y los invita a heredar el reino celestial que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. La vida cristiana no se trata de expresar una fe que no actúa. No podemos nosotros hablar de una fe que es inerte, que es muerta, que no tiene acción, que no tiene demostración, sino al contrario, la verdadera fe consiste en dar frutos, los cuales según Santiago son vivir en santidad, mostrando por supuesto un buen testimonio y ayudando también a los necesitados. Por ello el apóstol Santiago decía que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la salvación está fundamentada en la fe sin obras. Quiero aclarar esto. La salvación está fundamentada en la fe sin obras, no por obras para que nadie se gloríe. La fe en Cristo Jesús y en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, que es suficiente para salvarnos. Entonces, sin embargo, el resultado de esta fe debe evidenciarse a través de las obras. Obras que deben estar, por supuesto, en armonía con un corazón restaurado, con un corazón sumiso a la voluntad y al propósito de Dios. Para ir cerrando ya este tema, versículos 41 al 45, leamos para poder entender. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me vestiste o no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Estos versículos entonces nos muestran cómo los injustos serán juzgados por sus malas obras. Aunque los injustos intentarán, por supuesto, justificarse diciéndole que nunca lo vieron en esta tierra, el Señor les recalcará que el hacer misericordia a los necesitados de este mundo era equivalente a hacerlo a Él. Hoy en día, el hombre ha endurecido su corazón, y eso es una verdad. Ha endurecido su corazón hacia su prójimo. Y solamente Cristo puede transformar ese corazón. Pero lamentablemente muchos rechazan el evangelio de salvación. O sea, ¿cómo una persona puede ser transformada o cambiada si ellos rechazan al evangelio? Usted y yo que ya hemos recibido el evangelio, hemos sido transformados, hemos sido cambiados, regenerados y seguimos en una transformación o cambio constante. El cambio no termina. El que comenzó la buena obra la terminará y la perfeccionará. Pero estamos en ese proceso de cambio. Entonces, si podemos ver aquí, el problema con esto es que llegará el día donde serán puestos aparte como estos quienes se les apartó a la izquierda y se les recriminará, se les va a fundamentar el por qué fueron separados de esa manera, porque tuvieron una falta de compasión y por endurecer sus corazones para no hacer el bien. Llegará el día entonces donde los hombres serán juzgados por sus obras. Y esto es una realidad que la Biblia anuncia. Entonces, cuando vamos a Mateo 25:46, dice, e irán estos al castigo eterno
y los justos a la vida eterna. Hoy en día el hombre puede cambiar su destino, puede cambiar la condenación que se cierne sobre él, si tan solo obedece el mensaje del Evangelio, si tan solo se convierte a Cristo por la fe. El Señor Jesús podría transformarlo y lo ayudaría a vivir como realmente debiera vivir, bajo la luz de Dios, en medio de todas estas tinieblas que el mundo tiene hoy día. Y todas las obras que Él haga le serán recompensadas aquel día. Finalmente se presente, por supuesto, cuando se presente delante de la presencia del Señor. Recordemos las palabras de Jesús para cerrar. Jesús le dice a Pedro que todo lo que haga por la obra de Dios no quedará sin recompensa. ¿Qué hace usted por la obra de Dios? Obras. ¿Qué hace usted por la obra de Dios? Obras. Y todo lo que usted haga no quedará sin recompensa. También le dice Jesús a Pedro: busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás te será añadido. Yo espero en el Señor que a través de esta palabra usted pueda tomar algunas cosas que Dios le ha hablado en esta noche. De seguro Dios nos ha hablado, claro que sí. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia. Siempre tu palabra, Señor, tiene algo para enseñarnos. Aunque pasáramos 1000 veces por estos versículos, tu palabra sigue, Señor, entregándonos luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos madurar, crecer, entender y poder ver también tu gran misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por los dones y talentos que nos has dado. Yo te pido, Señor, que podamos ponerlo a disposición de tu obra, que podamos entregar lo mejor para ti, Señor, en excelencia, que podamos hacerlo con gozo, con alegría, con regocijo, que podamos dar lo mejor para ti. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora y en este momento, Señor, que tu gracia divina esté sobre nuestras vidas hoy, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.